Vamos a empezar porque si no, no vamos a terminar. Voy a compartir pantalla y le voy agregando a los compañeros cuando se están conectando. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Ven bien ahí? ¿Sí? Sí, 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 profe, está profe. bien. Bueno, bueno. Sí, Bueno, traten de poner en silencio sus micrófonos y vamos a empezar otra vez como dimos la vez pasada que estábamos hablando sobre los huesos en general. Eh, como habíamos dicho nosotros, el hueso, o sobre todo hueso largo, ¿verdad? Estaba formada por una diáfisis, que era la parte media del hueso largo, dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal, la metáfisis, que es la parte intermedia entre la diáfisis y la epífisis. Luego tenemos el cartílago articular, el periósteo, la cavidad medular y el endostio, ¿sí? Entonces, partiendo de cada uno de ellos, vamos a hablar de la diáfisis, que es la parte media, que está formado por hueso compacto, ¿sí? Dijimos que las epífisis están formadas por hueso esponjoso, ¿sí? Había dos epífisis, una proximal y una distal. ¿Por qué se le llama epífisis proximal? A ver si alguien recuerda. ¿Por qué se le dice epífisis proximal? porque es la que está cerca de la articulación o una articulación. Y la epífisis distal también está cerca de una articulación, Jessica. Ah, y porque es la que está anatómicamente más arriba. O más cerca de la línea media o la parte media del tronco. Entonces, por eso se le dice Ah, sí. proximal. Pero está bien tu respuesta, Jessica. Gracias por compartir. Bueno, La epífisis dijimos que hay dos, una proximal y una distal. La metáfisis dijimos que es la parte intermedia que se encuentra entre las epífisis y la diáfisis, ¿sí? Y en esta metáfisis se encuentran las células osteoprogenitoras, que son las células del crecimiento, ¿sí? Es donde empieza a crecer el hueso. O aquí se encuentra también el cartílago de crecimiento a nivel de la metáfisis. El cartílago articular, que fue lo que hablamos, tiene un color blanquecino que está formado por cartílago hialino. El cartílago articular, como sabemos, se encuentra a nivel de las articulaciones y evita el roce de un hueso con otro hueso, ¿sí? Principalmente evita eso el cartílago, ¿sí? Luego tenemos el periósteo, que es la capa que le envuelve, o una capa fina que le envuelve a todo hueso, ¿sí? Eh, este periósteo Este periósteo está compuesta por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Sobre todo esta capa, dijimos que el periósteo, la clase pasada, que el periósteo tiene dos capas. Una capa que es una capa interna, que es la que mira hacia el hueso, y la otra es la capa externa, la que mira hacia afuera. Sobre todo la capa externa está formada por vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y estas células osteoprogenitoras se encuentran a nivel o en la capa interna del periósteo. Muchas veces, en realidad, el hueso en sí no duele. Lo que duele es esto, el periósteo, ¿sí? Porque la inervación solamente llega hasta el periósteo, no es que ingresa dentro del hueso. A excepción de los vasos sanguíneos, como la arteria y la vena, sí tienen que ingresar dentro del hueso para poder nutrirle y darle vida al hueso, ¿verdad? Pero los nervios generalmente solamente se quedan en la capa del periósteo. Y de ahí sale una patología que fue lo que la hablé la vez pasada, que se llama periostitis tibial, que es una inflamación del hueso, de la tibia, por una sobrecarga de un músculo que se llama tibial anterior. Luego tenemos la cavidad medular, ¿sí? Que es la cavidad que se encuentra dentro de la diáfisis y esto presenta o está formada por una médula amarilla grasa, o sea, por tejido graso, ¿sí?
que fue lo que hablamos la vez pasada, que esto, o la grasa amarilla, sirve para generar energía, ¿verdad? Que es el ATP. El endostio es una capa, o es la capa más interna que se encuentra a nivel del hueso, y acá se encuentran las células osteoprogenitoras, que son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Estas son las células osteoprogenitoras, o son hijos de las células osteoprogenitoras. La célula madre es la célula osteoprogenitora. Como dice aquí, estas células osteoprogenitoras son células no especializadas derivadas del mesénquima, o sea, son células que derivan durante la etapa embrionaria en el feto. El tejido del que derivan todos los tejidos conjuntivos se encuentran en células osteoprogenitoras en la capa interna del periósteo, ¿sí? Que es la capa interna del periósteo, vendría a ser el endostio. En el endostio, en los canales del hueso que contienen los vasos sanguíneos, y a partir de estas células osteoprogenitoras nacen los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoblastos son células que forman el tejido óseo, ¿sí? Segregan sobre todo fibras de colágeno. Y la fibra de colágeno que abunda en el cuerpo humano es la fibra de colágeno tipo 1. Hay 12 tipos de fibra de colágeno. Se encuentran en la superficie ósea y a medida que segregan los materiales de la matriz ósea, estos van envolviendo, convirtiéndonos en los osteocitos. O sea, estos osteoblastos que producen fibroblastos a nivel, o fibra de colágeno a nivel del tejido óseo, estos a su vez van produciendo a su vez los osteocitos. Y estos osteocitos son las células maduras de los osteoblastos. Y los osteoblastos provienen de la célula progenitora. Y estos osteocitos son las células que se encargan de la regeneración o del crecimiento del hueso durante la adolescencia, ¿verdad? Y estos osteocitos abundan en un espacio que fue lo que les dije que se llama la metáfisis, ¿verdad? Y luego tenemos los osteoclastos que vendrían a ser como los macrófagos que se encargan de deglutir. Por ejemplo, si hay una fractura o una lesión a nivel del tejido óseo, los osteoclastos van y comen las células o los componentes que se encuentran muertos ahí. Luego dijimos que hay dos diferencias, un hueso compacto y un hueso esponjoso. Este hueso compacto, ¿en dónde abundan? ¿En la diáfisis o en la epífisis? El hueso compacto. ¿Dónde abunda? Chicos, ¿dónde abunda el hueso compacto? Están medio dormiditos. El hueso compacto abunda en la diáfisis, ¿sí? En la diáfisis de los huesos largos, que es lo que están aquí. El tejido óseo compacto da protección, soporte y ayuda a los huesos largos a resistir el peso que contiene sobre ellos. Y en este hueso compacto, dijimos nosotros en la clase pasada que se encuentran dos canales muy importantes, que se llaman los canales haversianos o conductos haversianos y los canales de Wolman o conductos de Wolman. Acá vemos, ¿sí? Este es un canal haversiano. Dijimos que el canal haversiano, si hacemos un corte del hueso y esto vemos hacia adentro del hueso, los canales haversianos se encuentran así, de abajo para arriba, van de abajo para arriba, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Y los canales haversianos se encargan de almacenar las arterias, a las venas y al sistema linfático. Y los canales de Wolman, que son otros canales, se encargan de unir a dos canales haversianos. Este es un canal haversiano, acá tenemos otro canal haversiano y entre ellos es el canal de Wolman, es como el puente. Entonces une dos canales haversianos el canal de Wolman, ¿sí? El hueso esponjoso, ¿sí? Dijimos que se le dice hueso esponjoso porque tiene la forma de una esponja. ¿Y por qué es importante que este hueso esponjoso se encuentre a nivel de las epífisis y no en la diáfisis? Porque el hueso esponjoso tiene la capacidad de soportar mayor cantidad de peso, ¿sí? Porque el peso
o cuando la fuerza viene de arriba hacia abajo, el peso se desplaza de un lado a otro lado, de otro lado, por todos estos conductos, entonces no se concentra una gran cantidad de peso, entonces el hueso no pierde o tiene una menor capacidad de fracturarse, ¿sí? A excepción. Amarillo. Galaxy, pon en silencio tu teléfono. Ay, dale, profe. Entonces, por eso el hueso esponjoso se encuentra en la epífisis. ¿Sí? Acá en la epífisis si se estuviese el hueso compacto, entonces el hueso va a perder esa capacidad de soportar el peso y el hueso va a tender a fracturarse. Dentro de estas trabéculas, ¿sí? A este nivel, estas arterias y venas se encuentran dispuestas en esta orientación. ¿Para qué? Para poder darle irrigación al hueso, porque el hueso necesita oxígeno, necesita nutrientes para poder vivir y crecer. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Se está entendiendo bien? ¿Se entiende bien? Bueno. Sí, profe. Bueno, luego tenemos los huesos largos. ¿Largo por qué? Porque predomina el largo que el ancho, ¿sí? Ejemplo de hueso largo, por ejemplo, tenemos el húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné. ¿Ya anotaron eso? Chicos, anoten, por favor. Huesos largos tenemos húmero, cúbito, radio, húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné. Vuelvo a repetir una vez más. Huesos largos tenemos húmero, cúbito, radio, fémur, tibia y peroné. ¿Estamos? ¿Puedo pasar? Sí, profe. Ya, profe. Bueno. Hueso corto. O sea, el hueso corto no predomina ni el largo ni el ancho, ¿sí? Y ejemplos de hueso corto son los huesos del carpo que ustedes ya tienen anotado. ¿Se acuerdan? Que eran dos filas. La primera fila teníamos el escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Y la segunda fila teníamos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Los huesos del carpo. Y luego tenemos los huesos del tarso, ¿sí? Tenemos el calcáneo, el astrágalo, calcáneo, el cuboide, el escafoides y las cuñas. Las tres cuñas. Y estos son ejemplos de huesos cortos. Huesos planos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el hueso coxal, que está aquí, ¿sí? Y la escápula, que es lo que tenemos aquí. Hueso coxal y la... Esperen un ratito, lo voy a unir a los compañeros ahí. Entonces, huesos planos, hueso coxal y la escápula. Ejemplos de huesos planos. Huesos irregulares, por ejemplo, este es el sacro, ¿sí? Y las vértebras son huesos irregulares, porque tienen forma irregular. Huesos sesamoideos son todos aquellos huesos cortos que se encuentran en relación con un tendón, con lo cual se mejora la mecánica articular. Al respecto podemos mencionar, por ejemplo, la rótula. La rótula es considerado un hueso sesamoideo, ¿sí? Porque gracias a la rótula, el tendón cuadricipital y el tendón rotuliano tiene mayor fuerza para poder realizar la extensión de rodilla. Y luego tenemos los huesos supernumerarios. Huesos supernumerarios, por ejemplo, tenemos aquí. Este es la muñeca, ¿sí? En donde tiene un hueso más o tiene un hueso de más. Eso se llama hueso supernumerario. Hay un hueso más que otro y hay personas que tienen un huesito, ¿sí? Más que otra persona, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, ahí terminamos ese. Vamos al otro.
¿Se ve bien ahí? Chicos, ¿ven bien? ¿Sí? Sí, profe, Sí, se ve. bueno. Ahí terminamos con huesos o las generalidades de huesos. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la columna, ¿sí? La columna vertebral está formada por las vértebras, ¿sí? Y por los discos intervertebrales. La función de la columna vertebral es, sobre todo, proteger a la médula espinal, ¿sí? La médula espinal forma parte del sistema nervioso central, que es una prolongación del cerebro que se encarga de enviar las raíces nerviosas o las terminaciones nerviosas a todo el cuerpo, ¿sí? Soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza, ¿sí? Que vamos a ver aquí que la primera y la segunda vértebra cervical se encargan de realizar este giro de la cabeza, este movimiento. Y desempeña un papel importante en la postura y en la locomoción, o sea, en la marcha. Pero sobre todo la función de la médula espinal, de la vértebra, de la columna vertebral, es proteger a la médula espinal. Está formada por 7 vértebras cervicales, que es lo que se encuentra a nivel del cuello, 12 vértebras torácicas, que se encuentran a nivel del tórax, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Esta es una vista posterior, ¿sí? Posterior, de atrás hacia adelante de las vértebras, ¿sí? De la columna vertebral. En una vista posterior, la columna se tiene que observar con esta imagen, así. Si se observa en una vista posterior desviada o con esta inclinación, a eso nosotros le llamamos escoliosis. Pero en una vista lateral de la columna vertebral tiene la forma de una S, ¿sí? Esto nosotros le llamamos lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. Anoten eso porque eso no está aquí. Pongan cifosis dorsal, chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, sí, profe. Disculpen, borren lo que les dije. Van a poner primero lordosis cervical, el primero, borren el otro. Lordosis cervical. Luego van a poner cifosis dorsal, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. Vuelvo a repetir, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. Entonces acá tenemos nosotros la lordosis cervical, esto es la cifosis dorsal, la lordosis lumbar y la cifosis sacrocoxígea, que son las curvaturas normales en una vista lateral de la columna vertebral. En una vista posterior tiene que ser o tiene que estar de forma vertical la columna. Bueno. Una vértebra tipo, o las vértebras que abundan en la columna, ¿sí? Está formada, esta es la parte anterior, ¿sí? Es la parte anterior de la vértebra, ¿sí? Esto se llama cuerpo vertebral. Esto es lo que está hacia adelante, está hacia la cavidad abdominal, por ejemplo. Esto que vemos aquí es el agujero vertebral en donde pasa la médula espinal, ¿sí? Esto nosotros le llamamos lámina, esto se llama pedículo, esto se llama apófisis espinosas, esto se llama apófisis transversas, ¿sí? Este se llama carilla articular superior, carilla articular inferior, que después van a ver ustedes qué es lo que eso es. Este es una vértebra tipo.
En una vista lateral de la vértebra tenemos, esto es el cuerpo vertebral, y acá es donde se encuentra el disco intervertebral, entre los cuerpos vertebrales. Este es el pedículo, acá tenemos la lámina, este es la apófisis articular superior, este es la apófisis articular inferior, ¿sí? Este es la apófisis transversa, y esto que vemos aquí se llama, o hay un agujero que se llama agujero vertebral, en donde nosotros tenemos aquí la médula espinal, ¿sí? Esto es el agujero de la vértebra, ahí pasa la médula, viene, pasa, y en cada segmento o en cada vértebra da una raíz, tanto a la derecha y da otra raíz hacia la izquierda, para llevar inervación hacia el lado derecho y izquierdo del cuerpo. Y ese agujero por donde salen las raíces nerviosas se llaman agujero de conjunción. Acá tenemos la misma imagen, el cuerpo vertebral, acá se encuentra el disco, el agujero vertebral, el pedículo, la lámina, la apófisis transversas, ¿sí? Esto es la cara o carilla articular superior, esto que vemos que está aquí en la carilla articular inferior, y este es la apófisis espinosa. Esto es lo que nosotros podemos palpar allá atrás en la columna, como unos puntitos que salen, que es duro. Eso se llama apófisis espinosa. Acá vemos, ¿sí? En donde esta cara articular inferior de esta vértebra se articula con la cara articular superior de la vértebra que está abajo. Y así simultáneamente se van articulando una vértebra con otra vértebra. Acá, o entre los vértebras se encuentra entre los cuerpos vertebrales se encuentra el disco intervertebral. Y acá está el agujero de conjunción por donde salen las raíces nerviosas. Ahí vemos también la misma imagen. Acá vemos mejor la articulación, ¿sí? Entre esta carilla articular inferior de esta vértebra con la carilla articular superior de esta vértebra. Y así sucesivamente se van articulando, ¿sí? Y esto que vemos aquí, estas son las apófisis espinosas. Las vértebras cervicales, ¿sí? Hay dos vértebras cervicales tipo, que son el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis. El atlas es el que se articula con el cráneo, con la base del cráneo. Que vemos aquí, este es el atlas, ¿sí? El atlas o la primera vértebra cervical se caracteriza por no presentar cuerpo vertebral, bien como no tienen el cuerpo vertebral, pero sí tiene un agujero vertebral, ¿sí? Estas son las masas laterales del atlas que se articulan, ¿sí? Con la base del cráneo. Entonces el cráneo gira alrededor de esas masas laterales. Esto que está aquí se llama fosita del diente, que vamos a ver más adelante para qué sirve. Acá están los agujeros de conjunción, donde salen las raíces nerviosas, ¿sí? Y estas son las apófisis transversas, que son pequeñitas. Y generalmente, el atlas no tiene apófisis espinosa. Acá no hay apófisis espinosa. Chicos, pregúntenme si no entienden algo, ¿sí? Y si es que se corta la clase, porque acá me marca 4 minutos, dentro de 6 minutos por ahí nos volvemos a conectar porque me tiene que grabar la clase. ¿Me entendieron? Y nos volvemos a conectar, ¿está? Dale, profe. Bueno, si se corta nomás. Bueno. Acá vemos el axis, que es la segunda vértebra cervical, ¿sí? Esta es la cara articular superior, ¿sí? Que se articula con la cara articular inferior del atlas, ¿sí? Acá tenemos el agujero vertebral y acá hay una ligera ya apófisis espinosa. Este es el diente. Acá vemos el diente. Este es la cara articular superior que se articula con el atlas, ¿sí? El agujero vertebral donde pasa la médula espinal. Estas son las apófisis espinosas pequeñitas. En esta imagen, ¿ven? Esta es la primera vértebra cervical, el atlas. Estas son las masas laterales que se articulan con la base del cráneo. Y este diente que vemos aquí se articula aquí, entra así. Vamos a suponer que está así. Entonces el diente entra acá. Esta es la primera vértebra cervical y esta es la segunda. Entonces el diente viene acá, ¿sí? Y esto gira así. Gira con el diente, ¿está? Acá vemos, ¿sí?
Acá se encuentra la primera vértebra cervical que se articula con la base del cráneo y acá se encuentra la segunda vértebra cervical, ¿sí? Que son las dos vértebras cervicales que no son iguales a la otra. Y ven como aquí, esta primera vértebra cervical, el atlas, no tiene apófisis espinosa. La segunda ya tiene, pero de un menor tamaño, diámetro. ¿Se entendió, chicos? ¿Cuántas vértebras cervicales hay? Profe, Siete. disculpame, se fue la luz y acabó de venir de vuelta, profe. Vale, tranquilo. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 7. 7 vértebras cervicales. Entonces, la primera y la segunda vértebra cervical no son similares a las 5 vértebras cervicales que se encuentran por debajo. Son vértebras muy distintas. Y generalmente la primera vértebra cervical, que es esta, el atlas, no presenta apófisis espinosa. La segunda sí ya presenta, pero de un mayor diámetro. Y luego la tercera es más grande, la cuarta, y la apófisis espinosa más voluminosa, o la que sale más a nivel cervical, es la séptima vértebra cervical. Es lo que vos se palpan acá atrás, ¿sí? Y ahí ustedes van a palpar la apófisis espinosa, que es la C7, ¿sí? Por encima o a nivel de los hombros se encuentra esta vértebra cervical C7. Y si vos, Sí, profe. si vos te fracturas la primera o la segunda vértebra cervical, acá pasan o se encuentra un nervio muy importante que se llama nervio frénico, que le inerva el diafragma, y también se encuentra el centro de la respiración. Vos te fracturás aquí, lesionás el nervio y ya no respiras. Directamente, Ceausescu. ¿Entendieron? Sí, profe. O sea que se puede nuncar la persona o no. ¿Cómo? O entendí mal. Hey. ¿Se puede ¿Qué, qué? ¿Cómo dice que se puede nuncar la persona o no? O dejar de respirar. ¿Se va al más allá? ¿Se va arriba o se va abajo? Ya, profe. Así mismo. Así es fácil. Así de fácil. Bueno, chicos. Excelente explicación. Bueno, antes de entrar en la vértebra torácica, como ya queda menos de un minuto, yo salgo, nos volvemos a conectar en 6 minutos para continuar. Así me graba mientras la clase para poder alzar la plataforma. ¿Está bien? Dentro de 6 nos conectamos. Dale, profe. Dale. Dale, profe. Bueno, estamos.